Buenos días. Mi nombre es Enrico Mazón, soy neurólogo vascular de Clínica Alemana y también trabajo en un proyecto que se llama Unidad de Tele-ACV, donde nosotros hacemos neurología de urgencia para el ACV en 15 hospitales a través de telemedicina. Muy interesante, los invito a conocer este proyecto. Estoy muy agradecido de participar en este curso de neurología de urgencias para la preparación en el contexto de CONIS, ¿no? Y hoy día les voy a hablar de hemorragia intracerebral. Los conceptos que abordaremos hoy serán respecto de definición de hemorragia intracerebral, cómo vamos a realizar el diagnóstico, respecto de su clasificación y de las etiologías. Vamos a ver algo sobre pronóstico y también lo más fuerte va a ser respecto del manejo apropiado de las hemorragias intracerebrales. La definición de hemorragia intracerebral es bastante simple, corresponde a sangre en el parénquima cerebral, que es secundario a la ruptura de un vaso sanguíneo. En Chile estamos orgullosos de decir que podemos tener datos respecto del ACV en general y en particular también de las hemorragias intracerebrales, ¿no? Del total de ACV, dentro de los isquémicos y hemorrágicos en conjunto, el hemorrágico corresponde a un 12% del total. En el mundo eso es alrededor entre un 10 a un 20%, depende de cada uno de los contextos y de los continentes, ¿no? Además, nuestra incidencia es de 21 casos por 100.000 habitantes y eso nos da un estimado, ¿no?, de unos 4.000 casos por año. La relación es un poco mayor hombre versus mujer, ¿no? Y lo importante en cuanto al epidemiológico es que es una enfermedad que tiene una alta carga de mortalidad y también de secuelas, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí que el pronóstico funcional a 6 meses, medido en este estudio del año 2021 que se llama Ñandú, que fue liderado por el doctor Lavados, un destacado neurólogo de clínica alemana. Ustedes pueden ver que el ranking, ¿ya?, con un valor de 0 a 6 puntos, o sea, una discapacidad severa o paciente fallecido, después de 6 meses era de un 66,6%. O sea, comparado con otras etiologías de ACV y otras patologías, esta es una enfermedad que tiene una alta carga de discapacidad y de mortalidad también. La sospecha clínica es realizada por medio de la anamnesis, como en la gran mayoría de las patologías de medicina. Existen múltiples campañas educacionales. Ustedes ven acá una del MinSal de hace algunos años atrás que muestra la escala de Cincinnati, donde frente a la presencia de uno de los síntomas que están aquí presentes, ¿ya?, existe una alta probabilidad, sobre un 70%, solamente con uno de estos síntomas, de que el diagnóstico sea un ACV. Y estos corresponden, como ustedes ya probablemente saben, a la pérdida de fuerza de un brazo o también de una pierna o de un hemicuerpo en conjunto, la asimetría facial, ¿no?, una parálisis facial, que el paciente hable raro, ¿no?, o tenga una disartria o una afasia. Existen otras escalas de reconocimiento. Yo les puse acá el ejemplo de la escala de BIFAST, que incluye la escala de Cincinnati, pero incluye también el tiempo, o sea, es decir, recalcar que no solamente hay que reconocer los síntomas, sino que también hay que consultar lo antes posible. Y la B y la E, en este caso la B es de balance o de equilibrio o de síntomas cerebelosos que no están considerados en la escala de Cincinnati. Y la E de eyes en inglés, de ojos o de visión, ¿no?, que tampoco está considerada en la escala de Cincinnati. Por ejemplo, que hay una amaurosis de un ojo una diplopia, por ejemplo. Y como ustedes pudieron notar, los síntomas de los ACV isquémicos no son distintos a los de un ACV hemorrágico, ¿no? Sin embargo, existen algunos síntomas que son más frecuentes en las hemorragias intracerebrales comparados con un ACV isquémico, ¿no?, y que evidencian de forma indirecta un aumento rápido de la presión intracraneana, ¿no?
y en este caso además orientan a una severidad más grave de la enfermedad. Estos otros síntomas, en este caso la cefalea, pero de perfil siempre ictal, es una bandera roja que nos tiene que decir no es una cefalea de tipo insidiosa, muy probablemente tensional o migrañosa, sino que es una cefalea distinta, de perfil súbito y de una intensidad máxima, ¿ya? Las náuseas y los vómitos también se presentan en ambos casos. En los isquémicos son los hemorrágicos, pero es menos frecuente en los isquémicos. Y en los hemorrágicos, si tenemos un proceso expansivo, en el fondo, en este caso hemorrágico grande, ¿ya? Va a generar un aumento de la presión intracraneana que se va a manifestar con estos otros síntomas también, incluido también el compromiso de conciencia y eventualmente también crisis convulsivas. Y debemos recordar que la clínica nos va a orientar a la focalización de la lesión, ¿ya? Tal como hemos aprendido en los síndromes vasculares isquémicos, ¿ya? Depende mucho de la ubicación de la lesión de forma anatómica para que se traduzca esto en la sintomatología. Y aquí mencionarle algunos tips que ustedes tienen que considerar siempre a la hora de una evaluación clínica de urgencia en estos casos, cuando tienen una sospecha de ACV. La hora de inicio de los síntomas, ¿no? La hora clara o la hora de última vez visto bien el paciente. No utilicen hace cuánto el paciente inició los síntomas, porque ese es un valor que va cambiando con el tiempo. Si yo digo, lleva una hora de evolución, pero eso yo lo consigné hace 30 minutos atrás, el paciente ya no lleva una hora, lleva una hora y media. Entonces se presta para confusión, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que motivan la consulta? Los antecedentes generales, mórbidos, quirúrgicos, uso de fármacos, en particular el uso de antitrombóticos o drogas, suplementos con efecto vasopléjico, nos van a orientar a ciertas patologías específicas o etiologías más bien de los ACV hemorrágicos. El examen físico, el control por supuesto de los signos vitales, el examen físico general y el examen neurológico que va a ser lo más estandarizado posible. Y me imagino que ustedes ya conocen las escalas de Glasgow, de coma de Glasgow y la escala de NIH de evaluación de severidad neurológica del NIH, ¿no? Que utilizamos principalmente en ACV isquémicos, pero también en estos casos. Les presento un caso clínico, un paciente masculino de 61 años que ingresa a la urgencia con un cuadro de 2 horas de evolución de debilidad de la extremidad superior izquierda y además una disartria. Si uno calcula el NIH, tiene 4 puntos y yo les pregunto a ustedes desde un punto de vista clínico, ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? ¿Una hemorragia o una isquemia? ¿No? Si no tengo el escáner, ¿cómo sé cuál es el diagnóstico de ACV? Si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Y como decíamos recién, la única manera de saber si la clínica de ACV que teníamos en este paciente correspondía a una isquemia o una hemorragia es con neuroimágenes. En nuestro caso, ¿no? Y en cualquier contexto en realidad, la imagen que solicitamos inicialmente siempre va a ser un escáner simple, o sea, una tomografía computada del cerebro sin contraste. No necesitamos ninguna otra técnica más elaborada para hacer el diagnóstico de ACV hemorrágico. ¿Y en qué nos vamos a fijar cuando veamos una neuroimagen entonces? ¿No? En la localización, en el volumen, en la presencia de hemorragia ventricular o no, y en la desviación de línea media a nivel del septum pellucidum. Y esto lo vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Esto básicamente es lo que nos interesa en las hemorragias intracranianas.
Después vamos a ver el volumen. Y el volumen lo vamos a calcular con la regla de ABC partido 2, ¿no? Que es una regla para medir el volumen de las esferas. Como ven ustedes acá, las hemorragias no son una esfera perfecta, entonces esto es una aproximación, pero bastante fiable, ¿no? Lo que hacemos entonces es tomar, en este caso, una línea antero-posterior, ¿no? Y medirla. Una línea lateral, ¿no? O horizontal, en este caso, en este corte axial, ¿no? Y una línea de cráneo caudal, ¿no? Que es la C en este caso. Y como ven ustedes acá, tenemos 50 milímetros en la línea A, 30 milímetros en la línea B, 55 milímetros en la línea C. Todo eso ese resultado dividido por 2 nos da que el volumen de esta hemorragia es de 82 cc, o sea, es una hemorragia bastante extensa. En general, el corte para decir severidad en cuanto a volumen, ¿no? Uno habla de 30 cc, actualmente se está corriendo ese valor hacia menos, hacia 20, pero tradicionalmente se considera 30 cc, o sea, sobre 30 cc ya es una lesión extensa, ¿no? Una lesión grande y que obviamente tiene peor pronóstico que una de menor volumen, ¿no? Además, la presencia de hemorragia ventricular, ¿no? Ustedes ven acá dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo con un corte axial con una hemorragia lobar, ¿no? Y que se ve hemorragia en los ventrículos laterales, y un corte axial en el segundo ejemplo a nivel de la fosa posterior, donde vemos invadido de sangre el cuarto ventrículo. Y la desviación de la línea media, nosotros la medimos a nivel del septum pellucidum, ¿no? Ustedes van a ver acá cómo hacemos una línea imaginaria, esta línea verde, que cruza desde lo frontal, del hueso frontal por la línea media, atravesando, ¿no? Hasta la protuberancia occipital idealmente, ¿no? Y medimos desde esta línea media, que es virtual, hacia el septum pellucidum, que es esta membrana que separa el ventrículo lateral derecho del ventrículo lateral izquierdo. En este ejemplo de la línea en verde, este valor es de 3 milímetros, ¿no? O sea, la desviación de línea media es de 3 milímetros. Yo les puse acá otro ejemplo en un corte coronal, ¿no? Con una línea virtual cráneo-caudal, ¿no? En línea media, donde hacemos esta línea imaginaria desde el centro, ¿no? Hasta el septum pellucidum, que tiene 12 milímetros. En general, uno habla de mayor o menor severidad sobre 10 centímetros, ¿no? Por lo tanto, este es un caso muy severo, ¿no? Y ustedes pueden verlo también porque es una hemorragia bien extensa y como desplaza, tiene un efecto de masa, ¿no? Hacia el lado contralateral, ¿no? Y por eso desplaza la línea media, y por supuesto que esto puede producir herniaciones transtentoriales, ¿no? Efecto de masa, aumento de la presión intracraniana, o sea, indirectamente la desviación de la línea media es un factor también pronóstico. Y los neurólogos vasculares también usamos otros signos tomográficos que nos orientan hacia la mayor severidad, o en realidad más que severidad, hacia un peor pronóstico, que en este caso con signos tomográficos que sean predictores de expansión o que siga aumentando el volumen de la hemorragia intracerebral original, ¿ya? Y ustedes ven acá en el ejemplo del cuadro A, ¿ya? En cuanto a la irregularidad de la forma de la hemorragia. Mientras más irregular sea la forma, en general uno asume que tiene mayor riesgo de seguir expandiéndose esa hemorragia. Lo mismo nos sucede cuando hay hemorragias heterogéneas en cuanto a su densidad, ¿no? O que uno asume que puedan tener distintos tiempos, porque hay lesiones más densas, ¿no? Que probablemente son más recientes, y lesiones más isodensas o que se van volviendo isodensas, que hablan de que hubo una hemorragia
que fue hace algún tiempo atrás, ¿ya? Y el proceso de descomposición de la hemoglobina hace que se vea distinto en nuestra neuroimagen, en este caso un escáner de cerebro, ¿ya? Y también nosotros utilizamos otras técnicas como la angiografía por tomografía computada, ¿ya? En este caso el signo de el punto, ¿no? O que se ve un punto en el medio contrastado que habla de que todavía la barrera hematoencefálica está rota, por lo tanto por ahí sigue filtrando, en este caso medio de contraste, que refleja que está filtrando también sangre. Las hemorragias intracerebrales las podemos clasificar según distintos criterios. Algo ya les había mencionado cuando veíamos las neuroimágenes respecto de la localización. Y en este caso nosotros hablamos más bien de la profundidad, ¿no? No solamente en qué lóbulo está la hemorragia, sino que si es profunda o lobar, ¿no? Lobar hace referencia a que es más subcortical o cortical, ¿no? Y que está en un lóbulo, ¿no? Versus las profundas que no están en un lóbulo particular, sino que están hacia el centro de la línea media, ¿no? Hacia los ganglios basales hacia también el troncoencéfalo, ¿no? Podemos decir también a grandes rasgos la ubicación, ya no en cuanto al lóbulo, sino que si es que está sobre o bajo el tentorio, supra o infratentorial. En general, las hemorragias infratentoriales, como el espacio de fosa posterior es menor, ¿no? Está más restringido en la cavidad, ¿no? Por el tentorio y la cavidad craneana, ¿no? En general se habla de que las hemorragias intracerebrales infratentoriales, ¿no? Tienen peor pronóstico también. Y respecto de los mecanismos, ¿no? Yo les coloqué acá, hay distintos mecanismos, la verdad. El Smash U, lo vamos a hablar más adelante, hace referencia más bien a la etiología y que las etiologías también nos van a decir un poco el pronóstico de acuerdo a cuál es la etiología y si es que esa etiología se puede resolver o es prevenible en el futuro o no. Hay otros mecanismos también ya más fisiopatológicos que entran en estas clasificaciones que yo no los quise mencionar porque escapan un poco a lo que yo les puedo comentar en esta presentación. Las hemorragias lobares corresponden a un 25% del total. Son más frecuentes las profundas, ¿no? Y eso tradicionalmente se ha asociado también a las etiologías. Vamos a hablar un poco de eso, pero a grandes rasgos hay dos grandes etiologías de la hemorragia intracerebral. Las hemorragias de tipo amiloideo, ¿no? Que por lo general nuevamente corresponden a las hemorragias lobares, y las hemorragias de origen hipertensivo, ¿no? O sea, paciente hipertenso de larga data que tiene un daño de la microvasculatura, ¿no? Y que tiene una propensión a que se rompan estos vasos de pequeño calibre, ¿no? Y que generalmente irrigan las zonas más profundas cerebrales. Acá ustedes ven en la parte de arriba, de las dos fotos de arriba, ¿no? Dos ejemplos, una hemorragia lobar, ¿cierto? En este caso, en la transición parietal occipital, ¿no? Y una hemorragia a este lado derecho de frentón frontal, ¿no? En todo su esplendor. Y las hemorragias profundas, en este caso ustedes ven una hemorragia talamocapsular al lado derecho. Hay hemorragias que son talámicas puras, hay hemorragias que son capsulares o ganglionares puras, ¿no? Acá ustedes ven dos ejemplos. Y como les decía recientemente, la ubicación, en este caso un ejemplo supratentorial, esta es una hemorragia masiva, muy extensa, muy probablemente este paciente tiene un muy mal pronóstico. Difícil saber si el origen de esta hemorragia es ganglionar con extensión, ¿no? O es primariamente lobar y que
por su gravedad, también inundó hacia los ventrículos y se expandió hacia la línea media, ¿no? Y acá una fosa posterior, una hemorragia cerebelosa, ¿no? Probablemente del vermis, ¿no? Y que tiene algún componente ventricular también. Entonces, sobre las etiologías de la hemorragia intracerebral, tenemos causas primarias que son la mayoría, un 80%. Bien, las decíamos recientemente, la hipertensión arterial es lo más frecuente. Antiguamente uno asumía que todas las hemorragias, o la gran mayoría, eran por hipertensión arterial. Actualmente estamos haciendo un barrido y un estudio vascular mucho más extenso, ¿no? Para hacer un manejo más fino y tratar patologías que pueden ser solucionables. Aparte de la hipertensión arterial, tenemos también la angiopatía amiloidea, que es la acumulación de beta-amiloide, generalmente asociado a personas de mayor edad y que tienen también una historia de deterioro cognitivo previo, ¿no? Y que están asociadas a hemorragias más lobares, ¿no? Dentro de las causas secundarias tenemos malformaciones vasculares, trombosis venosa cerebral, con alguna complicación hemorrágica, por ejemplo, con una hemorragia primaria, o sea, secundaria, perdón, a la trombosis venosa cerebral, o una trombosis venosa cerebral que haya tenido como complicación un infarto venoso con una transformación hemorrágica, coagulopatías, vasculitis de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser inflamatorias y no inflamatorias, tumores que pueden sangrar, que pueden invadir los lechos vasculares. Hablábamos de transformación hemorrágica en el caso de una trombosis venosa cerebral, pero también hay transformaciones hemorrágicas, por ejemplo, en infartos, en ACV isquémicos, ¿no? O en ACV isquémicos que hayan sido trombolizados. Y por traumatismo. Y a mí en particular me gusta la clasificación de SMASH-U, ¿no? Que no es tan conocida, pero es práctica porque uno utiliza esta nomenclatura, ¿no? S de lesiones estructurales, ¿no? Como cavernomas o malformaciones. M, secundaria al uso de medicamentos, ¿no? Pueden ser en este caso anticoagulantes, trombolíticos, ¿no? Pero también, por ejemplo, vemos pacientes con síndromes vasoconstrictivos secundarios a psicoestimulantes, a drogas estimulantes, ¿no? O vasopléjicas. Angiopatía amiloide, ya la comentábamos. Enfermedades sistémicas que pueden producir trastornos de la coagulación también, ¿no? Cirrosis hepática, trombocitopenia u otras ramas raras. La hipertensión, que es, también lo decíamos, de las causas más frecuentes, y otras causas indeterminadas. Y esto está asociado también a la sobrevida. O sea,
Es relevante hacer el estudio vascular no solamente porque podemos encontrar causas que sean solucionables, sino también porque podemos hacer pronóstico. Ustedes ven aquí cómo las lesiones estructurales en general, por lo general pueden tener una resolución, ¿ya? Tienen mejor pronóstico, ¿ya? Esta es la tasa de sobrevida acumulada, ¿ya? La hipertensión y la angiopatía amiloidea en general se comportan bastante parecido, ¿no? Pero ustedes ven también que ya aquí a 7 años, ¿no? La sobrevida es mucho menor, ¿no? El uso de medicamentos es la que peor pronóstico tiene desde el inicio hasta este seguimiento a 7 años y las causas sistémicas. El score de Hemphill es un score que se ha utilizado hace más de 20 años con un fin pronóstico, pero es un fin pronóstico para mortalidad a 30 días. Yo ahí lo repito varias veces, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un objetivo bien definido, ¿ya? Utiliza estas variables, ¿ya? La escala de Glasgow, y ahí tiene sus segmentos, ¿ya? Y le asigna un puntaje de acuerdo al puntaje de Glasgow, volumen sobre 30 cc o bajo 30 cc, si es que hay presencia o no de sangre intraventricular, si es que el origen de la hemorragia o la localización más bien es infratentorial, y la edad del paciente si es sobre o bajo 80 años, ¿no? Y cada puntaje asignado, si uno lo suma, puede dar un total de 6 puntos, y este puntaje da esta probabilidad, ¿no?, de fallecer a 30 días. En el caso de 0 puntos es de 0 mortalidad, ¿no? Y ustedes ven que 1 punto, 2 puntos también dan una mortalidad relativamente baja, de 13 a 26% a 30 días. Pero ya desde el punto 3, ¿no?, o 3 puntos en sumatoria, se dispara la mortalidad a un 72%, y ya al punto 4 es de 97% a un 100%. ¿Qué significa eso? Nosotros podríamos segmentar estos puntajes, ¿ya? Y decir, por ejemplo, que del 0 al 3, ¿ya? Si bien el 3 es una probabilidad alta de fallecer, pero aún así también hay una probabilidad medianamente respetable de que el paciente pueda sobrevivir. Por lo tanto, se van a mejorar, ¿no?, o optimizar los esfuerzos terapéuticos en los pacientes que estén en este valor de la clasificación, ¿no?, versus los pacientes que ingresan con una escala de Hemphill de 4 puntos o más, que la probabilidad de mortalidad es tan alta que probablemente ese paciente, los esfuerzos terapéuticos que se realicen van a ser fútiles, o sea, no van a ser tan útiles, ¿no?, en el mediano plazo en cuanto a la mortalidad del paciente. Esta escala hay que utilizarla, ¿no? Nos es útil para ciertas decisiones en el contexto de urgencia, pero también hay que saber utilizarla, conocerla, ¿no? Y el saber utilizarla tiene que ver con que no necesariamente los pacientes que tengan 4, 5 o 6 puntos significa que vamos a clasificarlos también como o los vamos a catalogar dentro de una limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque además esta escala, si bien nos ha sido útil por muchos años, también tiene muchas limitaciones en su desarrollo. Se generó hace muchos años atrás y los tratamientos que hemos ido desarrollando a lo largo de 20 años, tanto médicos como quirúrgicos, cada vez son más óptimos. Por lo tanto, las puntuaciones que se evaluaron esto hace más de 20 años versus si utilizáramos esta escala en un estudio actualizado a los mejores tratamientos que tenemos disponibles actualmente, es posible que esto cambie, ¿no? Eso es algo que hay que ir desarrollando y estudiando en el futuro. La escala nosotros la utilizamos como se utilizaba originalmente,
Hay que saber que existe, es una buena referencia, pero hay que usarla con cautela, ¿ya? El mensaje en resumen es, pacientes con puntaje de 0 a 3, nosotros nos vamos a jugar el todo por esos pacientes. Pacientes que tienen puntaje de 4 a 6, hay que considerarlos en su contexto, ¿ya? Hay pacientes que sí pueden ser candidatos, por ejemplo, a cirugía o a mejor tratamiento médico, ¿ya? Pero también sabiendo que el desencadenar probablemente el fallecimiento de ese paciente es mucho más probable, y ahí yo lo conversaría con la familia, vería el contexto también social, ¿no? Si es que tiene discapacidad previa, la edad del paciente, ¿no? Para tomar una decisión si a ese paciente le hacemos más tratamientos o hacemos un manejo conservador. En la línea de tiempo, desde que se inicia una hemorragia intracerebral, vamos a tener distintos mecanismos de daño y que por supuesto van a tener cada uno de ellos potenciales objetivos terapéuticos, ¿no? Vamos a tener inicialmente, o sea, en los primeros minutos a horas, ¿no? Un efecto de masa inicial, ¿no? Va a haber necrosis de las áreas que han sido invadidas por la sangre y también de las áreas aledañas a la hemorragia por efecto tóxico de la sangre, ¿no? Y el edema también que se produce. Va a haber colapso o ruptura de la microvasculatura. Entonces pueden haber lesiones también isquémicas asociadas a lo hemorrágico, ¿ya? Que van a empeorar el pronóstico. Va a haber una respuesta inflamatoria del efecto mismo que yo les decía de la sangre, ¿ya? Va a haber edema perilesional. Va a aumentar entonces el efecto de masa que teníamos ya inicialmente por efecto solo de la sangre, ¿ya? Y esto va a durar entre días a horas. Y posteriormente la sangre se va reabsorbiendo, ¿ya? Eso también tiene un proceso inflamatorio que va a liberar distintos componentes que pueden ser también oxidativos, pueden ser tóxicos de forma local y sistémico también, ¿ya? Y va a haber apoptosis celular de la vía de las conexiones neuronales o de la neuroglía también, ¿no? Abajo ustedes ven las curvas en azul, ¿no? Que son los efectos, entre comillas, positivos de la línea de tiempo, ¿no? Va a haber un efecto antiinflamatorio en algún momento. El edema de a poco también va a ir disminuyendo a medida que se va resolviendo, se va reabsorbiendo esta sangre, ¿no? Y se va limpiando esta sangre, y además va a haber un remodelamiento y una reparación local, ¿no? Como un efecto de neuroreparación, ¿no? En cada uno de estos eventos uno puede intervenir, y eso es lo que yo les voy a comentar a continuación, especialmente enfocado en la etapa inicial, de los primeros minutos hasta las primeras horas y el primer día. Y en esta imagen ustedes pueden ver cómo es de dramático este efecto de la expansión del hematoma. Inicialmente tenemos una lesión, ven ustedes aquí, que es circunscrita, pequeña, ¿cierto? Una hemorragia talámica, talamocapsular a izquierda, ¿no? Pero que tenía medido 1 ml de volumen, ¿no? Y que con las horas, después de 12 horas, esta paciente probablemente no se manejó adecuadamente, ¿no? Aumentó a casi 37 ml y posteriormente al doble, ¿no? 75 ml. Esto ya es un desastre, ¿no? Y el pronóstico de este paciente claramente es distinto a si hubiera mantenido solamente esta lesión pequeña de 1 ml que tenía inicialmente. Los objetivos terapéuticos en las hemorragias son estabilizar, vamos a prevenir entonces la expansión secundaria que comentábamos, ¿no? Evacuar,
¿ya? Reducir la carga del trombocoágulo, y eso eventualmente se puede hacer en pacientes seleccionados con cirugía. Proteger, prevenir el daño cerebral secundario. Rehabilitar, promover y restaurar la funcionalidad, y prevenir que no vuelva a suceder. Y estas son las intervenciones que tienen mayor evidencia, mayor grado de evidencia para disminuir la muerte o evitar dependencia, ¿no? O sea, un ranking de 3 a 5 medido en general a 6 meses, ¿no? Ustedes ven que el cuidado en UTACs, o sea, unidades de ataque cerebrovascular, o dedicadas a la atención de pacientes neurológicos de unidad intermedio, ¿no? Tienen 4, o sea, tienen un NNT de 4, ¿no? O sea, ustedes necesitan tratar en una UTAC a 4 pacientes con hemorragia intracerebral para que evitemos entonces una muerte o dependencia, ¿no? Manejo intensivo de la presión, un NNT de 28. Evacuación quirúrgica, un NNT de 13. Evacuación quirúrgica antes de las 8 horas, de 11. Y evacuación quirúrgica mínimamente invasiva, de 6. ¿Ya? Y esto es evidencia cada vez más reciente. ¿Ya? Acá los manejos médicos parecieran ser, entre comillas, menos efectivos que lo quirúrgico, ¿no? Pero hay que considerar que los pacientes que pueden ser candidatos a cirugía son en general pocos. Tienen criterios de selección muy precisos y la gran mayoría de nuestros pacientes no van a cirugía, independiente incluso del tamaño de las lesiones, ¿no? Por lo tanto, el mejor manejo médico que vamos a conversar a continuación, si bien acá ustedes ven un NNT de 28, créanme que ese es un valor muy bueno, ¿no? Considerando que la intervención es solamente, ¿no? ¿No? El manejo intensivo de la presión arterial en la urgencia, ¿no? Este estudio tiene que quedar en su memoria. Es el estudio Interact 3, ¿no? Es un estudio de los más relevantes para nosotros en cuanto a tratamiento en hemorragia intracerebral, ¿no? Lo que quisieron probar los autores de este estudio es que un conjunto de tratamientos o de indicaciones médicas protocolizadas pudieron en este caso disminuir la discapacidad medida a 6 meses comparado con los tratamientos no protocolizados, ¿no? Las intervenciones que se realizaron en el Interact 3 fueron el manejo estricto de la presión arterial con un objetivo menor a 140 milímetros de mercurio. Antiguamente se hablaba de que había que manejar las hemorragias con un objetivo hasta 180, y el Interact 2 probó que el rango entre 130 y 140 milímetros de mercurio es un rango estrecho, pero de seguridad, donde al paciente le va a ir mejor que los pacientes que no se les trata de forma agresiva la presión arterial, ¿no? Lo otro importante respecto del manejo de presión arterial no es solo el rango, sino que la variabilidad. Lo ideal es que no sea una variabilidad tan alta, ¿ya? Sino que tratar de encontrar más o menos un punto o una curva que sea estable, ¿ya? Si el paciente le baja mucho la presión bajo 130, también le va a ir mal, tal como aquellos que suben del rango de 180 antiguamente, o en este caso con el objetivo actual que es 140. También el objetivo de normoglicemia, normotermia y corrección de la coagulación con un INR como objetivo menor a 1,5, o la reversión de los nuevos anticoagulantes de corresponder. Y acá tenemos entonces estas intervenciones agrupadas. Ellos le llamaron el Bundle of Care, ¿no? De anticoagulación o reversión de la anticoagulación, del manejo de presión, el manejo también neuroquirúrgico en aquellos pacientes que cumplían con los criterios, ¿no? Y el control fisiológico de todo el resto de los parámetros. Con estas intervenciones nuestros pacientes les va a ir mejor, van a tener un pronóstico funcional mejor,
van a sobrevivir más. Y respecto de la anticoagulación, yo le quise poner a ustedes un ejemplo que utilizamos en el protocolo de Clínica Alemana de Santiago. Nosotros, por supuesto, que se recomienda suspender la anticoagulación y de acuerdo al tipo de anticoagulante que el paciente está recibiendo, es la intervención que va a recibir. Puede ser concentrado de plaquetas, ¿no? Vitamina K. En el caso del dabigatran se hace reversión dirigida con su reversor específico que es idarucizumab. Los inhibidores del factor 10A como son Xarelto y el apixaban no tienen reversores disponibles. Hay un reversor que se llama Dexanet alfa, pero que no está disponible ampliamente, por lo tanto no tenemos un reversor específico como en el caso de dabigatran. Y en el caso de usuarios de heparinas, podemos utilizar protamina, pero con distintos grados también de evidencia y efectividad para la reversión. Y lo mismo respecto del manejo de las presiones arteriales. Yo les quise poner un ejemplo para que ustedes sepan cómo de forma práctica llevar a cabo este control estricto de presión arterial. ¿No? La recomendación en realidad es usted utilice lo mejor que sepa utilizar. Estos son dos medicamentos que están ampliamente disponibles en todas las urgencias de Chile, ¿no? Que es el urapidil y el labetalol, un beta bloqueador y un bloqueador alfa, ¿no? En el caso del urapidil se parte con un bolo de 12,5, se controlan presiones, bolo de 25, se controlan presiones, bolo de 50 y posteriormente una VIC de mantención si es que no se logró con ese flujograma el rango, ¿no? En los casos que se utilice labetalol, el bolo inicial es de 10 miligramos, posteriormente se pueden colocar dos bolos de 20 y después una VIC en dosis de mantención. Respecto de la cirugía, hay que decir que ya existe evidencia hace varios años, ¿no? Estos son metaanálisis del 2020. Y ustedes ven acá en el primer recuadro como la cirugía versus el tratamiento médico en el efecto del metaanálisis es favorable a la cirugía. Nuevamente, hay que considerar que la gran cantidad de pacientes con hemorragia intracerebral no van a entrar en los criterios quirúrgicos, ¿no? Por lo tanto, si bien en esos pacientes seleccionados la cirugía es mejor que el tratamiento médico es el manejo que podemos realizar en la hemorragia intracerebral más transversal, ¿no? En el caso de la cirugía mínimamente invasiva, algo les voy a mostrar de eso, también tiene cierta evidencia de que es mejor o sería mejor que la cirugía convencional. Por último, mencionarles respecto de lo que es el código ACV. Ustedes ven acá en la imagen central que dice Code Stroke. El stroke o ACV hace referencia al ataque cerebrovascular como gran patología, ¿no?
No hay un código ACV actualmente que sea específico para lo isquémico o específico para el hemorrágico. El código ACV es código ACV hasta que sepamos después si es hemorragia o isquemia, ¿ya? El protocolo de isquémico, probablemente ustedes ya han tenido cierta experiencia con él, pero el mensaje que les quiero dejar finalmente con esta presentación es que el código ACV, cuando sabemos que el paciente es hemorrágico, es tan relevante como el isquémico. En este caso, les he mostrado a ustedes, ¿no?, que tenemos intervenciones que realizar en el paciente, tanto médicas como eventualmente quirúrgicas. Y las médicas las podemos hacer todos nosotros como médicos, desde el médico general, los urgencistas, los médicos internistas o después intensivistas, ¿no?, y por supuesto que los neurólogos y los neurocirujanos, ¿no? El código entonces ACV hemorrágico, ¿no?, tiene que quedar en su mente, ¿no?, y no actuar como se hacía hasta hace unos años atrás, que uno veía el escáner, aparecía la hemorragia y decía, ah, es hemorrágico, ya no hay nada que hacer. Ustedes saben ahora que sí hay mucho que hacer. Quiero agradecerles por estar presentes en esta presentación. Me habría gustado haberla hecho presencial y poder haberles respondido más preguntas. Lamentablemente no lo pude hacer, pero no quise perder esta oportunidad. Y además decirles que en el mes de octubre es el mes del ACV, ¿no? Por lo tanto, tenemos que actuar en cuanto a ser embajadores respecto de lo que es el ACV, la prevención del ACV, el reconocimiento del ACV, el tratamiento en fase aguda y posteriormente la rehabilitación, ¿no? Particularmente yo pertenezco a la ACV, que es la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas. Los invito a mirar nuestra página web acb.cl y se van a estar publicando durante este mes contenidos en redes sociales y también invitaciones a actividades que se van a hacer alrededor de la ciudad de Santiago y en distintos centros hospitalarios para concientizar sobre el ACV. Que estén muy bien.